Salimos desde Ecuador hacia la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares, esta vez desde Colombia. Se dio la oportunidad de salir del país y la aprovechamos para compartir el recorrido que inició desde Cuenca. Por carretera fueron 195 kilómetros hacia Guayaquil para llegar al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Luego de aproximadamente 1 hora y 50 minutos de vuelo, llegamos al Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia, donde tomamos otro vuelo hacia Curramba la Bella, como también es conocida Barranquilla. Hemos llegado a nuestro destino y la alegría del lugar ya se siente a través de los colores que suele mostrar La Arenosa, otro de los nombres que adopta la capital atlanticense. Llegamos a la Ventana al Mundo. Este colorido monumento de 47 metros de alto y cubierto de vidrio fue inaugurado a finales del 2018 en el marco de los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Barranquilla fue la anfitriona. En las caras internas se aprecian datos históricos de la ciudad, entre ellos lo que la llevó a llamarse la Puerta de Oro de Colombia, ya que fue la ciudad con el primer puerto marítimo del país, construido en 1936. Además, se comenta que la idea de este monumento nació como una visión optimista a no darse por vencidos, ya que cuando se cierra una puerta, siempre queda una ventana abierta. Uno de los eventos más importantes que ofrece Barranquilla es el carnaval. La abundancia de colores que representa la alegría de su gente, el folclore, las danzas y tradiciones que vienen realizándose desde el siglo pasado. Generalmente se lleva a cabo todos los años en el mes de febrero. Por eso fue una grata sorpresa encontrar carrozas alegóricas a este magno evento después de finalizado. Declarado como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, también es considerado el segundo carnaval más importante del mundo después de Brasil. Si los centros comerciales son un punto infaltable en tus paseos, el Viva es uno de los lugares que debes visitar. Con una gran variedad de tiendas se puede recorrer, o si eres de los que te gusta preparar tu propia comida, en el Supermercado del Éxito encuentras vegetales y todo lo que desees para cocinar. Aunque también tiene un patio de comidas interno donde es difícil no dejarse tentar por todas las opciones que tienes para elegir. Otra opción que debes visitar si te encuentras en la ciudad es el Caimán del Río, un espacio gastronómico ubicado frente al malecón Puerta de Oro. En el exterior se encuentran butacas como esta, donde puedes descansar o tomarte fotografía. Pero lo que realmente llama la atención es el detalle con que fueron pintadas, un esfuerzo que amerita el elogio a sus artistas. También encuentras el personaje característico como es el caimán, seguramente en honor a la canción del compositor barranquillero José María Peñaranda, autor de Se va el caimán. Durante el recorrido encontramos varios caimanes representando las actividades que tradicionalmente se muestran en la ciudad, como la vendedora de alegría. Sí, porque la alegría en Colombia no solo se siente, también se come, y es un dulce a base de millo, panela, coco y anís. Además está el propio carretillero, que en esta ocasión lleva sandías, fruta que es conocida en Colombia como patilla, y con la camiseta al hombro trabaja sonriente a pesar del inclemente sol. En el interior se encuentra una variedad de establecimientos con comidas locales, nacionales e internacionales, donde también puedes optar por postres, pasabocas de tu elección, cócteles, bebidas alcohólicas y sin alcohol.
El proyecto está compuesto por 4 unidades funcionales enfocadas cada una a un sector: el gastronómico, recreativo, deportivo y cultural. El proyecto aún continúa para poder contemplar en su totalidad esta magna obra que pone a Barranquilla de cara al río Magdalena. Ya se pueden disfrutar con espacios para la recreación al aire libre. Aprovechando nuestra visita por la ciudad, encontramos una exposición del carnaval en el Centro Comercial Buenavista 2. Es un evento con tal importancia en la ciudad y en el país en general que hasta artistas de talla internacional como Carlos Vives han hecho presencia más de una vez. Los disfraces típicos se aprecian con exuberantes colores desde todos los pisos, dando paso a los diseños de los trajes usados por la reina del carnaval, elegida anualmente 5 meses antes del evento. La Marimonda, uno de los personajes icónicos de estas fiestas, que es una mezcla entre un primate y un elefante, también simboliza al tipo mamador de gallo, que en la jerga local significa bromista o burlesco. Por otra parte, a los que prefieren degustar la comida callejera, un punto donde se puede encontrar variedad y calidad es enfrente de las instituciones educativas como esta, la Universidad Autónoma del Caribe, donde, como dato curioso, hasta encuentras personas vendiendo minutos para hacer llamadas a donde necesites. Bebidas refrescantes como el patillazo, hecho a base de patilla con limón, eliminan la sed de cualquiera con mucho sabor. O si se prefiere, están los populares fritos, compuestos de variedad de empanadas para elegir, deditos, buñuelos y más. Manteniéndonos en la línea popular, no podíamos dejar por fuera a la Troja VIP, por Basile Important People, un restaurante bar muy conocido de la ciudad. Aunque esta es la sede comercial, igualmente es considerado como una organización de difusores y defensores del género de la salsa. Durante el día ofrecen almuerzos, pero en la noche es cuando sucede la magia para los salseros de corazón, donde el lugar ofrece deleitar a los presentes con excelente música a través de discos de acetato y vinilos 100%. Ahora, si después de todo el trayecto te provoca algo dulce, el lugar es Dulcerna. Desde 1976 inició como una actividad casera, pero a pesar de los años se ha mantenido renovando las instalaciones y agregando más opciones a la carta de productos. Es un lugar familiar donde se puede elegir entre una variedad de postres, platos fuertes o tomar un café con pasabocas saladitos. Originalmente empezaron vendiendo galletas y pudines. Hoy mantienen la tradición para ocasiones especiales donde, si lo necesitas, te elaboran diseños personalizados. Una opción para hospedarse es el Hotel El Prado, catalogado como un monumento al patrimonio arquitectónico y cultural del país en 1982. La razón se entiende a simple vista. Inaugurado en 1930, esta joya arquitectónica sigue siendo uno de los lugares emblemáticos de la ciudad que vale la pena venir a conocer. Con sus arcos y pisos ajedrezados, este histórico hotel brinda estupendos espacios para elegir, donde el confort se siente desde la entrada. Entre altas palmeras, la piscina provoca especialmente porque la ciudad mantiene un rango de temperatura entre los 27 a 30 grados centígrados aproximadamente según la época. El Prado fue considerado como el primer hotel turístico de América Latina.
Y así nos despedimos de nuestro corto paso por Curramba la Bella, un apodo muy conocido que se le otorgó a la ciudad gracias al poeta barranquillero Juan Eugenio Cañavera. Y recuerda, si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal.